Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con la doctora Daniela Salazar del Centro de Salud de aquí de Las Aguilillas, que nos estará platicando un poquito acerca de los diferentes tipos de cefalea, mejor conocidos como dolor de cabeza. Bueno, doctora, platíquenos un poquito acerca de ello. Bueno, el dolor de cabeza primero hay que como que definirlo, que lo vamos a, normalmente donde más se siente o más lo refieren los pacientes pues en la región frontal. De repente nada más tenemos como cierta tensión, ya sea en un solo lado de la cabeza o en otro lado nada más en la mitad. Entonces, a veces también llegamos a sentir que el dolor de cabeza se siente como si atrás del ojo lo tuviéramos o la molestia está incluso en el ojo. También donde lo llegamos a sentir es en la parte acá de la nuca, que esa se relaciona más con el estrés. Cuando tenemos aquí como el dolor muy intenso es más relacionado con el estrés. De dolores de cabeza, pues esos son de los más comunes que vamos a tener y es lo que más la población más lo presenta, ¿no? Tengo un dolor de cabeza. De dolores de cabeza, pues tenemos digamos, la cefalea tensional, tenemos la cefalea que ya, bueno, ya puede ser por migraña o nada más la que es episódica. En el caso de la cefalea tensional, pues puede tener múltiples causas. Esa cefalea es una de repente que la estamos sintiendo, se nos localiza en un solo lado, la tenemos aquí, es punzátil. Y, por ejemplo, los pacientes van a decir que no se les llega a quitar con nada. En esos casos, por ejemplo, los pacientes donde lo podemos relacionar son factores de estrés, el consumo de tabaco, la alimentación también. De repente llegan los pacientes y dicen es que tengo mucho dolor de cabeza, no se me llega a quitar. Primero, antes de empezar a dar medicamento, nosotros tenemos que indagar qué lo está ocasionando. En esa tenemos que ver, por ejemplo, la alimentación. Hay pacientes que dicen es que tengo mucho dolor de cabeza. Preguntamos por la alimentación y resulta que tienen horas de comer como de 6, 8 horas y se pasan esas horas de comida, ¿no? Entonces, los tiempos prolongados también de comida hace que nuestra cabeza esté sufriendo, digamos, nuestro cerebro en específico, tanto como para el consumo de agua como alimentos. Si nosotros no le estamos dando azúcar, por ejemplo, a nuestro cuerpo, pues lo tiene que reflejar de alguna manera. La principal es que empiece con dolores de cabeza. En el agua, por ejemplo, también pues necesitamos estar hidratados. Entonces, si no estamos hidratados, el primer síntoma que nuestro cuerpo va a decir, oye, dame agua, va a empezar con ese dolorcito de cabeza. Y la otra que te digo es el estrés. Entonces, el estrés ahorita, y sobre todo en estos tiempos que está bien común el estrés, es ahorita donde más dolores de cabeza también tenemos. Es importante como diferenciar la cefalea tensional de la migraña, sobre todo porque de repente nos agarramos medicándonos, de repente estamos que, me duele la cabeza, déjame tomo una, me sigue doliendo otra vez, déjame tomo una. Tenemos que valorar, por ejemplo, qué tan frecuente está haciendo en la semana que yo estoy teniendo esos episodios, si ese dolor de cabeza se relaciona con algo. Por ejemplo, si yo estoy teniendo dolor de cabeza, pero aparte veo lucecitas o tengo visión borrosa, tengo vómitos, tengo náuseas, el dolor de cabeza hace que yo no pueda ver la luz directamente o hace que yo no pueda estar con el sonido muy fuerte porque me incrementa esa molestia. Entonces a lo mejor ya estaremos pensando en una migraña. En ese caso el manejo es diferente y es en específico tener que acudir con un médico. Nosotros escalamos con diferentes medicamentos. El medicamento base, digamos, es paracetamol. Y de ese vamos escalando, vamos viendo cómo responde el paciente, si responde, y tenemos que cambiar los hábitos, que eran los que les mencionaba, la alimentación, el realizar alguna actividad física. Ahorita, sobre todo por el estrés, pues es manejar el estrés y de qué manera lo podemos manejar. Es muy difícil empezar una actividad física o alguna actividad extra fuera del trabajo, porque en su mayoría nos consume el trabajo, pero es importante agregar alguna actividad física, porque si no vamos a estar llenos de estrés y nuestro dolor de cabeza siempre va a estar ahí presente. En la migraña, por ejemplo, el estrés va a hacer que se esté intensificando. En los pacientes que llegan a tener migraña, que ya son diagnosticados, porque tienen que ser diagnosticados, no es como de, yo tengo dolor de cabeza, lo tengo muy intenso, lo tengo así, ya tengo migraña. No, necesitamos que un médico nos diagnostique si sí es ese tipo de dolor de cabeza. Por eso es importante la evaluación por un médico cuando tenemos ese dolor de cabeza, que él nos diga, pues si está siendo frecuente, no está siendo frecuente. Entonces, si está siendo muy frecuente, hay que ver por qué son las causas. Buscamos las causas, no, pues sí va a ser un dolor de cabeza que es tipo más migraña y se da el tratamiento, pero es necesario una evaluación por un médico antes de nosotros decidir qué medicamento tomar. En pacientes que tienen migraña, normalmente tienen síntomas que empiezan desde antes de que les vaya a dar bien el dolor, les vaya a dar bien. Entonces, en los pacientes, si podemos identificar eso, nosotros el manejo que hacemos es tómate la pastilla un poquito antes, cuando ya empiezas a notar, porque ya empezando el dolor de cabeza, ese dolor de cabeza ya no se va a quitar, entonces ya vamos a necesitar el reposo. Un dolor de cabeza que también tenemos que vigilar, por ejemplo, es aquel que nos está interrumpiendo siempre nuestras actividades diarias. Normalmente la migraña es así, si está siendo muy frecuente, nosotros estamos llenos de estrés también, o nuestro trabajo, pues ahorita por lo del trabajo, consume muchas horas, entonces en sí por el trabajo, por cosas de la vida diaria, tenemos el estrés, tenemos la migraña, entonces tenemos que vigilar también qué tanto está incapacitando, porque de repente los pacientes estoy, no sé, de 7 días de la semana, 4 días estoy teniendo este dolor de cabeza.
Entonces, pues también tenemos que ver ver todo el contexto y la importancia de no automedicarse, porque de repente decimos, pues déjame tomar una pastilla, pero nunca buscamos la causa. Entonces, siempre es importante relacionar la causa antes de nosotros estar tomando medicamento. Si es frecuente que pase de repente, por ejemplo, cuando hay mucho sol, llega a pasar que tenemos mucho dolor de cabeza, por lo mismo que el sol hace también que nos estemos deshidratando. Si nos estamos deshidratando, pues entonces el síntoma es el dolor de cabeza. Pero sí es importante que si nosotros notamos, ay, ya lo estoy teniendo muy recurrente, buscar una causa y si sería necesario acudir con un médico antes de decir déjame tomar una pastilla, porque normalmente acuden a la tienda más cercana y es déjame tomar una pastilla, la más fuerte que me den. Y pues sí, o sea, la van a vender, se la va a tomar y sí se la va a aliviar, pero no podemos estar toda la vida estando tomando medicamento sin saber por qué estamos teniendo ese dolor de cabeza. Por ejemplo, en la hipertensión arterial es asintomática en su mayoría, pero muchas veces el síntoma que se presenta es el dolor de cabeza. Entonces es importante vigilar, por ejemplo, estamos teniendo mucho dolor de cabeza, o sea, necesito a lo mejor checarme para ver si no está ya alta a lo mejor nuestra presión. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez.